Empiezo a grabar. Ya está grabando, niños, y voy a compartir. Ok, vamos a regresarnos porque ustedes no han visto nada de eso. Ok, este es la unidad 10, es la solución pacífica de conflictos internacionales o solución diplomática, porque a final de cuentas lo que se hace normalmente es el estudio de ciertos aspectos de los conflictos internacionales y casi siempre se utilizan medios diplomáticos. Por eso serían métodos diplomáticos para solucionar controversias. La solución pacífica de conflictos en la sociedad internacional, empezamos y lo hemos comentado desde el inicio, no existe justicia coercitiva. Lamentablemente, mientras no haya un gobierno multinacional que en verdad haga efectiva que la justicia se aplique bien, pues la verdad está en que no hay forma de poder obligar a los estados a cumplir una sentencia o una resolución que solucione un conflicto. Ningún sistema es definitivo, esto es bien cierto, y la verdad está en que la solución pacífica de las controversias se hace pues más que nada al contentillo y todos sabemos que las grandes potencias van a tener la ventaja en este sentido. Pero pues vamos a empezar con que todo inicia con la negociación diplomática. Vamos a exhibir un cuadro que yo hice. Este cuadro nos dice que la solución pacífica de conflictos internacionales se basa en métodos que no solucionan controversias normalmente. En este caso tenemos a la negociación diplomática y a la investigación. Después tenemos los métodos autocompositivos, que los métodos autocompositivos se conocen así porque son los propios estados los que llegan a una solución. Digamos que, como se han buscado en los medios de justicia alternativo, pues platicando, conversando, tratando de llegar a acuerdos, se puede solucionar muchos más problemas que llevándolos a un juzgado. Y esos son los métodos autocompositivos en el medio internacional. Los vamos a dividir en la mediación y los buenos oficios y después en la conciliación. Ahora, por último, tenemos los métodos heterocompositivos. ¿Por qué son heterocompositivos? Hetero significa distinto, por lo tanto, los métodos heterocompositivos son aquellos en los cuales una persona distinta de los estados en conflicto va a resolver la situación. Y en este caso tenemos dos métodos, el arbitraje y la jurisdicción. Y estos van a ser los métodos heterocompositivos para solucionar conflictos internacionales. Lo primero es la negociación diplomática. Dijimos que no soluciona. Normalmente no. Puede solucionarlo si los estados consideran que es adecuada la negociación. Y una negociación siempre puede ser adecuada. Sin embargo, normalmente no se da. Lo primero que sucede es que los jefes de estado se comunican y por vía telefónica y lo que va a generar es que se deja en el Ministerio de Asuntos Exteriores la solución de la negociación. Si bien es cierto, generalmente no soluciona, delimita el conflicto, o sea, lo restringe a un aspecto específico y determina posiciones. Es decir, sabemos cuál es la posición del Estado A, sabemos cuál es la posición del Estado B. Digamos que podría ser muy bueno que la negociación diplomática llegara a ser posible la solución del conflicto mediante un tratado. Digamos que eso sería perfecto, sería lo idóneo, pero la verdad es que no se da. Es muy raro, es bastante raro que se pueda solucionar un caso así, pero en caso de que sucediera, entonces la verdad es que la negociación diplomática sería muy buena. Sin embargo, estamos hablando de estados. No es lo mismo que te condonen un mes de renta con tal de que te vayas o te perdonen los intereses, hablar de una situación a nivel internacional. Aquí la solución diplomática
A veces es muy complicada. Y como ya lo comenté, pues delimita el conflicto, sí, determina las posiciones de las partes, sí, pero decir que la negociación diplomática va a solucionar es muy difícil. Pero no quiere decir que no suceda. Entonces, ese es el primer paso. Vamos a ver los buenos oficios y la mediación. En los buenos oficios y la mediación, un jefe de Estado trata de avenir a las partes, es decir, trata de hacer que confluyan y platiquen. Sin embargo, hay diferencia entre los buenos oficios y la mediación. Ciara Vázquez nos dice que la diferencia entre buenos oficios y mediación es que en los buenos oficios hasta una propuesta por parte del tercer participante existe. Yo no creo en esa diferencia, porque los dos pueden tener buenas soluciones. La situación es que los buenos oficios es cuando un tercer estado se acerca a través de su jefe de estado para tratar de avenir a las partes. Esos son los buenos oficios. La mediación es cuando los estados parte del conflicto designan al tercer estado para que participe. Sin embargo, hay principios. Los principios son, uno, no puedes considerar que es inamistoso que alguna de las partes señale al mediador. No es inamistoso. Dos, no es inamistoso que el mediador se ofrezca sus buenos oficios. Porque sí, o sea, pues en una discusión de dos, que se meta otro va a decir, ¿y a ti qué te importa? Bueno, no es inamistoso. Al contrario, recházalo si quieres, pero recházalo de buena forma. No estamos cayendo en la grosería. Puedes rechazarlo, sí, pero que sea algo correcto. También, no es inamistoso si la persona que designan uno o los dos estados en conflicto no quiere participar. ¿Por qué no se considera inamistoso? Pues porque es una facultad que te es potestativa. Si tú quieres participar, qué bueno, pero si no quieres participar, ¿por qué te pueden obligar? A lo mejor no quieres meterte en ese problema. A lo mejor lo haces más grande y a lo mejor ese es tu pesar. Pues déjalo. O sea, no te pueden Oye, pero obligar. los ambientales sí deberían de hacerlo obligatorio, ¿no? Yo digo. Bueno, aquí la situación está en que tipo internacional, que son situaciones políticas, pues simplemente la intervención del mediador o del buen oficiante es tratar de avenir a las partes, pero no estamos hablando de que sea un tema ambiental o de otro tipo. Posiblemente para los ambientales puede haber otra situación, pero aquí estamos hablando de una situación política. Y como es una situación política, la verdad es que habrá países que quieran intervenir sin ningún problema, habrá países que digan, no me quiero meter. Y tú no puedes considerar que eso es inamistoso. Ay, no te metiste a arreglar pues es que es el problema de ustedes. Yo no quiero tener esa bronca. Entonces no puede ser obligatorio. Entonces ahí está la situación. Si dijimos que no se puede considerar que un país quiere intervenir, tampoco se puede decir que lo tienes que obligar a fuerza. En el medio internacional no hay fuerza. No se puede obligar a la fuerza, porque entonces ya estaríamos hablando hasta en un sistema de coerción. Y estamos hablando solamente de una persona que va a tratar de avenir a las partes. Por eso precisamente esos son principios que se tienen que respetar. ¿Ok? La mediación y los buenos oficios, la finalidad sería tratar de que los estados platiquen y traten de resolverlo. Precisamente por eso se considera que son autocompositivos. Sí es cierto que el mediador puede proponer algo, pero eso no quiere decir que se tenga que cumplir a fuerza. Es solamente una propuesta. Si tú quieres, o si Estado A quiere y Estado B quiere, no hay problema, pero si Estado A no quiere, no va a haber poder humano que lo obligue. ¿Ok? Bueno, pues esos son los principios de la mediación y los buenos oficios. En este caso, la que sigue, que es la conciliación, es muy similar a la mediación.
Aquí no hay una propuesta de que platiquen, sino que se va a determinar por medio de unos especialistas que van a resolverlo en una comisión de conciliación. Pero, a diferencia de la mediación, que es un método a posteriori, es decir, primero se da el conflicto y ya después se intenta la mediación, aquí esto va a ser un método a priori, es decir, va a ser un método que va a tratar de prevenir un problema internacional. ¿Por qué? Porque la conciliación se pacta en los tratados. Y como es una conciliación, va a ser efectivamente sobre los temas que el tratado implique. De tal manera que en el mismo tratado, en una cláusula, se puede establecer una comisión de conciliación. ¿Cómo se va a establecer la comisión de conciliación? Bueno, ustedes saben, son abogados y entendemos. Tiene que ser un número non. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, los que ustedes gusten. ¿Por qué non? Porque va a haber un presidente y ese presidente va a tener derecho de decisión o voto calificado o simplemente va a inclinar la balanza en caso de empate. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a suceder? Los miembros de la comisión de conciliación van a estar formados por un número igual de un estado, un número igual de otro estado, y entre todos van a discutir y entonces con el presidente de la comisión van a resolver cuál es la solución más adecuada para resolver el problema. La resolución, sin embargo, no es vinculante, no es obligatoria, de tal manera que los comisionados en la conciliación pueden determinar cuál podría ser una buena solución, pero si los estados no quieren, no se toma. ¿Por qué? Otra vez volvemos a las situaciones políticas. Sí, a lo mejor uno de alguna de las partes del proceso de la comisión de conciliación piensa que es evitarse el problema, pero si estamos hablando de pequeños Hitlers en cada uno de los dos países, pues la situación es que por muy buena que sea la solución que se dé en la comisión de conciliación, no van a querer los estados. Imagínense nada más esa situación. Por lo tanto, la conciliación es importante, pero es autocompositiva. Repito este concepto porque dijimos, la autocomposición es porque los estados solucionan el problema solos. Y solamente para solucionarlo hablan y hablan y hablan. Sin embargo, no podemos decir técnicamente que la resolución pueda solucionar en todos los casos los problemas relacionados que se imponen a las comisiones. Por lo tanto, aquí tendríamos que caer en otros niveles y ya tendríamos que caer en la heterocompositiva. Ahora, la investigación. La investigación es un método a posteriori, o sea, primero se da el acto y ya después buscamos cómo investigarlo. Solamente se trata de buscar la verdad. No buscamos aplicarle sanciones ni descubrir nada más qué fue lo que pasó. Y a final de cuentas se establece una comisión que busca la verdad, que puede decir en su informe la verdad, pero a diferencia, más bien en similitud con los que vimos anteriormente, tampoco es vinculante. Principalmente porque hay una regla en las comisiones de investigación que habla que si el honor de un país se encuentra involucrado en la decisión de la comisión de investigación, no se va a tomar en consideración. Y sin embargo, dicen ustedes, ¿para qué sirven estas cosas? Bueno, pues yo lo que expongo son antecedentes. Y hay un antecedente en el cual una investigación se ocasionó que se resolviera un caso. Ejemplo, fue el caso de los pescadores de Hull o Dodger Bank. En 1905 hay guerra entre lo que era la Rusia de los Ares, y Japón, que perdieron los rusos, por cierto. Entonces, hay un caso en el cual ellos ven un barco de Gran Bretaña y resulta ser que le disparan. ¿Por qué le disparan? Porque confunden la bandera de Gran Bretaña. Ustedes ubican la bandera de Gran Bretaña.
Es el fondo azul con líneas rojas y blancas, todas entrecruzadas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la de Irlanda, que creo que es la de Escocia, es una fondo azul con rayas blancas cruzadas de manera horizontal. Y, por ejemplo, no, esa es la de Irlanda, es en forma perpendicular. La de Irlanda, esa sí es en forma vertical. Después tenemos la Inglaterra, que es un fondo blanco con rayas rojas en forma vertical. Y tenemos la de Irlanda, que es una blanca con randas rojas de manera perpendicular. Y entonces, cuando se hace la bandera de Gran Bretaña, se juntan esas cuatro banderas y entonces se forma la azul con perpendiculares y horizontales de colores blancos rojos. Y Japón, ustedes conocen la bandera de Japón. La bandera de Japón es una bandera blanca con un círculo rojo, que el círculo rojo representa el sol naciente, el sol del atardecer o del amanecer, que es rojo. Bueno, pues precisamente en tiempos del Japón imperial, la bandera japonesa era un fondo blanco con rayas, con el centro rojo, pero la bandera estaba adornada con ciertos efectos de rayos del sol. O sea, estaba toda llena de rayos, líneas rojas, como aparentando los rayos del sol, que era lo que estaba en el centro. Pues en la noche, pues era bien oscuro, y de pronto vieron una bandera con un montón de rayas, al parecer rojas, pues bombardearon el barco, pues el barco era inglés, no era japonés. Y entonces eso se sometió a una cláusula, una comisión de investigación. Y entonces, para lamentación de los rusos, pues se dieron cuenta de que pues había sido una vulgar confusión porque pues no era japonés, era inglés. Y los rusos, sin decir nada al respecto, lo único que dijeron fue, voy a indemnizar, e indemnizaron a los pescadores ingleses. Esa situación es un hecho cierto en el cual la comisión de investigación funcionó. Pero si me preguntan si cuántas veces ha habido comisiones de investigación que puedan resolver estos conflictos, yo tendría que decirles con mucha propiedad, casi nunca. Ese es un caso raro y los rusos han de haber tenido mucha pena, pero a final de cuentas sirvió porque se resolvió ese conflicto, pero ha sido un precedente. Aunque sea nada más uno en el medio internacional, pero ya se dio uno. ¿Quién puede decir que no se pueda volver a dar? Bueno, pues esa es la situación con la investigación. Nos vamos a los métodos heterocompositivos. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es una institución de derecho internacional donde una controversia o un conflicto de tipo internacional es sometido a una persona, el caso de un árbitro, o a un conjunto de personas, una comisión arbitraje, un sínodo arbitral, el cual va a resolver el conflicto que se le impone, ya sea con el derecho que ellos conocen o el derecho señalado por las partes. Aquí, en lugar de que la Comisión de Conciliación tenga que utilizar el tratado, tú le puedes decir al árbitro, este es el tratado que quiero que apliques, y entonces él va a resolver mediante una sentencia que se llama laudo, que está fundado y motivado en derecho. Si ustedes escuchan que de pronto se me cierra la garganta, es que ya estamos en esa época en que a mí me da muy fuerte el problema de la garganta. Yo no tengo anginas, entonces a mí me da la laringitis. Y lo peor del asunto es que desde que me dio el COVID, la verdad es que sí me cuesta un poco más de trabajo hablar. Pues ya no digamos cantar, antes me gustaba cantar más, pero ahora ya no puedo cantar porque me siento que me ahogo. Y eso es del COVID que me dio en febrero. Entonces, pues la verdad es que me cansa mucho estar hablando y por eso trato de tomar líquidos porque se me seca la garganta. Entonces, si por alguna razón toso o sienten que me ahogo, perdonen, eso es una situación que pasa mucho en estos meses. Afortunadamente ya en diciembre ya prácticamente ya no tengo mucho que hablar porque nada más me quedan los de la prepa.
Y pues aunque son de prepa, pues yo la verdad es que ahí me dedico a dar mi clase y no me preocupo en andarles gritando o tramándolos al orden. Ese es el problema de ellos. Al examen yo soy donde me desquito de todos. Bueno, entonces el laudo, que es la sentencia que emite el arbitraje, debe estar fundado o motivado en derecho. Y cuando decimos fundado y motivado, con esas características que ustedes conocen de qué es fundar, fundar significa citar los artículos que vas a aplicar de tal cuerpo legal y motivado las razones por las cuales considero que esos artículos son aplicables, bueno, pues el árbitro tiene que hacerlo y tiene que decir, te voy a aplicar este artículo y este artículo y este artículo y este artículo. ¿Por qué? Por los argumentos que son estos y estos y estos y estos y estos. Y esa es la explicación que va a hacer el árbitro en su laudo. Se puede pactar de tres formas. La cláusula compromisoria, que es que dentro de un tratado se establezca la cláusula de arbitraje, donde se diga cuánto tiene cómo se va a elegir el sínodo arbitral, cuánto tiempo se tiene para hacer la demanda, cuánto tiempo se tiene para hacer la réplica, tiempo se tiene para hacer un alegato inicial, desahogo de pruebas, ofrecimiento, desahogo de pruebas, alegatos y por último, cuánto tiempo tiene el árbitro para dictar el laudo. Eso es lo que debe venir en la cláusula compromisoria. Se puede también hacer un tratado de arbitraje, que esto implica que se puede pactar en un tratado específico el arbitraje, pero estos dos son a priori. Esto quiere decir antes de que se pueda dar un conflicto. El que se puede dar a posteriori es el compromiso de arbitraje. ¿Y qué es el compromiso de arbitraje? Ya ocurrió el hecho, ya ocurrió la causa originadora del conflicto. Entonces, como no sabemos cómo resolverlo, los dos estamos de acuerdo en que se lleve un arbitraje y por lo tanto hacemos un compromiso de arbitraje, que no deja de ser tratado. Es un acuerdo entre dos sujetos de derecho internacional, pero la citación o la diferencia entre la cláusula de arbitraje y el tratado de arbitraje es que son a priori y el compromiso de arbitraje es a posteriori. Es decir, los dos primeros es antes de que se dé el conflicto, el tercero es cuando ya el conflicto se dio. ¿Ok? Eh, los árbitros normalmente eran personas, se supone, preparadas, pues mandos símbolos de autoridad. El caso específico, por ejemplo, es el de la isla de Clipperton, que fue comprometida en árbitros por Don Porfirio ante el rey Víctor Manuel de Italia, que se supone que en su momento era la digna rectitud, el mejor arbitraje que se haya hecho en el mundo, eran los que daba el rey Víctor Manuel, que para referencia histórica que hablamos en su momento, la isla de Clipperton se comprometió en árbitros desde 1908 y lo resolvió hasta 1933, ya con el nazismo, más bien con el fascismo de Mussolini en el gobierno y obviamente resuelve a favor de Francia un arbitraje que no tiene ni pies ni cabeza, la relación de los hechos no tiene ninguna explicación ideal, pero a final de cuentas así lo resolvió. Ante esta circunstancia de que no podía haber árbitros confiables en el medio internacional, lo que se hizo fue que se estableciera una corte de permanente de arbitraje de la Haya. No es la Haiga, es la Haya, por favor. No se les vaya a pasar, ¿ok? Bueno, pues entonces esta Corte Permanente de Arbitraje de la Haya es la más moderna institución de arbitraje en el mundo. La sede está en La Haya, Holanda, no La Haiga, La Haya, ¿ok? Se compone de, primero, una lista de jueces. Todos aquellos países que van a ser parte de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya tienen que nombrar una lista de 4 árbitros, 4 personas, digamos, doctas en derecho internacional que van a formar parte de la lista de jueces de la Corte Permanente de Arbitraje. México, pues es parte de la Corte desde 1896. Es más, la primera sentencia de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya fue sobre la salinidad del río Bravo y sobre
el caso que mencionamos del chamizal. Y a final de cuentas, en esta primera, hay los fondos piadosos de las Californias. México ha tenido muy mala suerte con el arbitraje y siempre hemos perdido, salvo el de Chamizal o el de la salinidad del Río Bravo, todos los hemos perdido, pero el caso específico del fondo piadoso, pues nos lo resolvió precisamente la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en la cual se reafirmó el arbitraje que hizo el famoso inglés a mediados de 1860. Entonces, México pues, casi desde el inicio, miembro y por lo tanto cada año manda su lista de jueces. Hay una oficina internacional que va a ser la encargada de ser para cubrir las funciones de una secretaría. Es la que tiene el contacto con las partes, es la que tiene el control del expediente, es la que da las vistas y es la que recibe todos los documentos que se van a ingresar en los archivos. Y por último, tenemos un consejo administrativo. Ese consejo administrativo revisa lo que hace la Oficina Internacional y está compuesto principalmente por el ministro de Asuntos Exteriores de Holanda y todos los embajadores que forman parte de la Corte Permanente que se encuentran acreditados en Holanda. Ahí está el embajador mexicano, como México es parte de la Corte Permanente de Arbitraje. Ese consejo administrativo pues cuida que la Oficina Internacional haga su trabajo. Hay dos procesos, el ordinario y el sumario. El ordinario obviamente es un proceso más largo, con términos más grandes, y se supone que es para casos que no tengan tantas pruebas complejas que tenga uno que determinar a quién le corresponde el derecho. En cambio, el sumario es muchísimo más rápido porque puede incluir situaciones en las cuales ya haya derechos preestablecidos y entonces el proceso se hace más corto que el ordinario. Ahora, el árbitro es juez de su propia competencia, es decir, cada vez que un árbitro va a resolver un caso en la Corte Permanente de Arbitraje, tiene que darse las razones por las cuales se considera que es competente. Su sentencia, sus laudos, son definitivos e inapelables. Definitivo porque no hay forma de modificarlos. Inapelable porque no hay una institución superior a la Corte Permanente de Arbitraje. Por lo tanto, acuérdense ustedes que la apelación se da ante tribunales superiores jerárquicos. Y aquí, en la Corte Permanente de Arbitraje no tiene ninguna, ningún superior jerárquico. Ahora, la única situación con la cual se puede interponer un recurso es un recurso de los llamados de tipo horizontal, es decir, se interpone ante la autoridad que emitió la sentencia y ella va a tener que resolver sobre las condiciones de la sentencia con base en dos situaciones. Una, si son pruebas que la parte que las presenta nunca las pudo haber obtenido antes y sobre todo son pruebas que pueden hacer cambiar el sentido del laudo. Es decir, son pruebas tan importantes que van a cambiar el sentido de la sentencia. Bueno, pues si hay esas dos condiciones, la revocación puede ser posible si se tramita directamente ante la Corte Permanente de Arbitraje. Y solamente así se va a dar la situación de que el arbitraje pueda solucionar un caso. Yo quiero ser enfático porque la Corte Internacional de Justicia también está en La Haya, pero la Corte Permanente de Arbitraje no la debemos confundir con la Corte Internacional de Justicia. Esta es de arbitraje, la otra es un organismo de las Naciones Unidas, que aunque esté en La Haya, son dos cosas distintas. Entonces, por favor, hay que tener mucho, mucho en cuenta porque en el cuestionario hay cosas que se preguntan de la Corte y hay cosas que se preguntan de la Corte Permanente de Arbitraje. Y entonces, ¿qué pasa? Las tergiversan. Me ponen lo de la Corte Permanente en la Corte Internacional de Justicia y hay cosas de la Corte Internacional que me las ponen en la Corte Permanente de Arbitraje. Y son dos cosas distintas. Ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Ok? Muy bien. La jurisdicción está ejercida actualmente por la Corte Internacional de Justicia,
que antes era la Corte Permanente de Justicia Internacional. Recuerden ustedes que terminando según la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de Naciones. Y en la Sociedad de Naciones, la Sociedad de Naciones tenía a la Corte Permanente de Justicia Internacional. Esa se cambió, se acabó en 1946 y todos sus medios, todos sus recursos se pasaron a la Corte Internacional de Justicia. Aquí esta Corte Internacional de Justicia está formada por todos los miembros de la ONU y todos deben contribuir a su manutención. Los jueces de la Corte Internacional de Justicia son 15 y duran 3 años. Aquí, primera diferencia, la Corte Permanente de Arbitraje, cada estado que forma parte de ella nombra 4 jueces. Aquí no, aquí hay 15 miembros, duran 3 años, nada más. Se tiene un presidente y un vicepresidente. Hasta el periodo pasado, que hubo renovación de los jueces, el vicepresidente era un mexicano, el juez Bernardo Sepúlveda Amor, que fue secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de el señor Carlos Salinas de Gortari. Sí, creo que sí. Pero ese fue vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia y casi hace un año acaba de terminar su gestión. La Corte tiene 2 competencias, la cláusula consultiva y la contenciosa. Tenemos que recordar que la Asamblea tiene la facultad de conceder cuestiones consultivas con la Corte a cualquier órgano de las Naciones Unidas o a cualquier organismo especializado de las Naciones Unidas. Tiene que pasar por la Asamblea, salvo el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad le puede hacer consultas cuando él quiera, pero aquí la situación está en que en eso se trata la situación consultiva. Estamos hablando de que la competencia consultiva solamente va a ser situaciones relacionadas con alguna consulta que haga el Consejo Económico Social. Oiga, ¿qué debemos entender por economía de acuerdo con el derecho internacional? Ah, bueno, pues por economía se tiene que entender esto y esto, es una consulta, ¿ok? En cambio, la contenciosa es la facultad que tiene la Corte para poder resolver conflictos, o sea, peleas, eh, conflictos de intereses, pleitos, litigios, como quieran llamarle. Ahora, la única posición importante que tiene la Corte Internacional es que debe de haber una cláusula facultativa de jurisdicción obligatoria. ¿Qué es esta cláusula facultativa de jurisdicción obligatoria? Un compromiso de que los 2 estados van a llegar a la Corte porque quieren resolver su conflicto en ese nivel. Esto es una situación muy especial porque muchos dirían, es que es necesario, pues sí, porque acuérdense ustedes que en el nivel internacional no funcionan las cosas como en el estado interno. Aquí yo puedo meter una demanda en el tribunal y entonces el juez manda llamar al demandado y entonces tiene que darse el pleito en el tribunal. Acá no. Acá, si yo quiero poner en pleito a un país, tengo que ponerme de acuerdo y tenemos que firmar una cláusula facultativa de jurisdicción obligatoria. Eso es la única forma en que un Estado puede comprometer con otro para que se lleve a cabo una jurisdicción. El proceso consta de 2 etapas. Una escrita, que está generalmente la demanda, la réplica, un alegato inicial, y después tenemos la fase oral, o la parte oral, que es el ofrecimiento y desahogo de pruebas, que es los alegatos y que es, en este caso, la sentencia que dicta la Corte Internacional de Justicia, que normalmente se hace una lectura completa de toda la sentencia ante los estados parte en el momento en que ya se haya dictado. Aquí la sentencia debe ser fundada y motivada, en los términos que dijimos anteriormente. Se entiende cosa juzgada, dicho de otra manera, que es una sentencia definitiva y aparte es inapelable, porque al igual que en la Corte Permanente, no hay un superior jerárquico. Por lo tanto, la Corte emite su sentencia y esa ya queda como una sentencia única. La única forma de modificar la sentencia, de igual manera que en la Corte Permanente, es mediante el recurso de revisión.
que implica forzosamente que haya habido pruebas que no fueron valoradas, que no se hayan obtenido o no se hayan podido obtener antes de iniciar el pleito, y además que pudieran cambiar el sentido de la sentencia. Bajo estas condiciones, solamente así se podría buscar la revisión del caso con estas condiciones, y si de veras son motivo para que se pueda cambiar la sentencia, entonces será la única manera en que se pueda cambiar. Pero a diferencia de la Corte Permanente de Arbitraje, que también supongo que debe tener una cláusula similar, pero aquí, después de 2 años, 2 años de que se haya dictado la sentencia, si tú no tienes o tú no has podido obtener los medios para hacer el recurso de revocación, ya no se puede interponer. 2 años. Ese es el término de prescripción para el caso de un recurso de revisión ante la Corte Internacional de Justicia. Muy bien. Los estados ante la Corte Internacional pueden representarse, ya sea por miembros de los ministerios de Asuntos Exteriores, en este caso, algún integrante de la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o bien los propios estados pueden pagar abogados, es decir, una persona que puedan considerarla tan importante y tan buena que pueda pelear el asunto directamente ante la Corte Internacional de Justicia. Debemos de ser sinceros, no muchos países pueden hacer eso, pero si hubiera la posibilidad, se le paga ya, pero eso sería una situación especial. Se pueden hacer representar por miembros, en este caso diplomáticos, de su propio Ministerio de Asuntos Exteriores, o bien pueden contratar abogados. Esos abogados van a estar ahí. ¿Ok? Muy bien. Me faltan 2 minutitos, ya casi vamos a terminar. Los métodos especiales que van a tener, por ejemplo, organizaciones internacionales, implican algunos de los métodos que ya vimos. En el caso, el Consejo de Seguridad de la ONU va a tener facultades de investigación en términos de lo que ya explicamos en su momento. Va a tener facultades de conciliación en términos de lo que ya hablamos en su momento. Pero lo que va a ser muy diferente es que ellos sí tienen medidas coercitivas, es decir, se pueden implantar sanciones. Y por otra parte, tiene medidas para restablecer la paz y la seguridad internacionales, que aquí pueden ser incluso hasta militares, pero se pueden dar. Esto lo tiene el Consejo de Seguridad porque se supone que tiene a su cargo el control y el manejo precisamente de todas las situaciones relacionadas con materia de las Naciones Unidas, la paz y la seguridad internacionales. En la OEA, el secretario general y la reunión de ministros de Asuntos Exteriores tiene similares facultades, pero en cuanto a investigación y en cuanto a conciliación. Medidas coercitivas la OEA casi no ha emitido, salvo que es que si podríamos considerarlo como una medida coercitiva, pero ahí los integrantes de ciertos países de la OEA cortaron con Cuba en sus relaciones diplomáticas porque Cuba se volvió socialista y eso no les pareció a algunos países que son verdaderamente conservadores y por lo tanto no se le dio apoyo a Cuba cuando empezaba con su régimen socialista. Pero eso no tiene nada que ver con una medida coercitiva del mismo nivel que tiene el Consejo de Seguridad. Estamos hablando de que